Se conoce como faubismo a un movimiento pictórico surgido en Francia a principios del siglo XX y extendido luego a otros países, caracterizado por un uso provocativo de los colores y de pinceladas rápidas, furiosas y no exactamente perfectas. Se trató de un movimiento vanguardista que pretendió ir más allá de lo logrado por los métodos tradicionales de expresión en la pintura. Se supone que el nombre de este movimiento habría surgido en 1905, en el marco de la exposición de algunas obras de los principales autores faubistas en la sala séptima del Salón de Otoño, en donde habrían generado un contraste intenso con las demás, lo cual motivó al crítico Louis Baxelles a referirse a ellas como les faubes, es decir, las fieras. Con ello, aludía a la orgía de tonos puros que había encontrado en los cuadros. El grupo de artistas en cuestión se habría adueñado entonces del término y así nacía el movimiento. Se puede decir que el faubismo se vio afectado por un contexto histórico, ya que fue marcado por dos grandes conflictos. El primero comprendía entre 1905 y 1914, cuando se inicia el primer movimiento y la Primera Guerra Mundial, y el segundo se concreta en el periodo entre guerras. A la magnitud de estos hechos se añaden otros determinantes como la aparición del fascismo y el nazismo, la agitación social y política debido a la Revolución Rusa de 1917, la crisis económica de los años 29 que hundió la economía americana y por último la Guerra Civil Española. Con respecto a los contextos cultural, se dice que la sociedad de la época se veía influenciada por los pensamientos revolucionarios de Karl Marx, el vitalismo renovador y crítico de Friedrich Nietzsche y el descrédito de la razón y de la realidad que propone Sigmund Freud. Aún así, hubo muchos avances muy importantes para la ciencia y la vida, como son el descubrimiento de rayos X, la teoría cuántica, la teoría general de la relatividad y la producción en masa, gracias a la maquinaria. Enfoque filosófico e intención del faubismo. Los faubistas creían que a través de los colores podían expresar sentimientos y este pensamiento condicionó su forma de pintar. No buscan la representación naturalista, sino realzar el valor del color en sí mismo. Por ello, rechazaron la paleta de tonos naturalistas empleada por los impresionistas y se decantan por los colores violentos para crear un mayor énfasis expresivo. Emplearon una pincelada directa y vigorosa, con toques gruesos, sin mezclas, evitando matizar los colores. Las figuras resultan planas, lineales, encerradas en gruesas líneas de contorno. Sus creaciones respondían a un ejercicio de sintetización. Buscan la mayor intensidad emocional combinada con la máxima simplificación de elementos. Por ello, renuncian a la perspectiva clásica, al claroscuro y al modelado de los volúmenes. La luz tiende a desaparecer y con ella la profundidad. Sus temas son, por ejemplo, retratos, naturalezas muertas, personajes en interiores y paisajes hermosos. Otra característica es el gusto por la estética de las estatuas y máscaras africanas. El arte de los pueblos primitivos no es imitativo, sino que plantea un evidente alejamiento de las formas naturalistas para tender a la esquematización. Artistas más importantes y sus obras. Primero, Matisse está con lujo, calma, voluptuosidad, la alegría de vivir. Mujer con sombrero, la mujer de raya verde, la música, la danza, la habitación roja, naturaleza muerta con berenjenas. El segundo artista sería André Derain con El puente de Londres, Collioure 1905, El faro de Collioure, El puente de Westminster y Stake. Impacto en corrientes o tendencias posteriores. Desde aquí los artistas se asocian y empiezan a producir. Se da la evolución industrial donde se empieza a ver la fotografía. Esta corriente tuvo importancia para la evolución de otros lenguajes plásticos. Marcó una ruptura con la tradición, un alejamiento de la realidad. Fueron varias las corrientes de la vanguardia histórica que desembocaron en creaciones no figurativas. La obra inicial de Matisse influye en la pintura abstracta practicada por otros pioneros de la vanguardia artística. El cubismo es un movimiento artístico innovador que surge en Francia en el siglo XX, entre 1907 y 1908. Sus creadores fueron los famosos Pablo Picasso y Georges Braque. Incluye las artes plásticas, el diseño y la literatura.
se toma como fecha de inicio el año 1907 con el cuadro de Picasso, Las señoritas de Aviñón. De hecho, el cubismo se convertiría en fuente principal e influencia primordial de cada una de las vanguardias que alumbraba Europa a lo largo del pasado siglo. El nombre cubismo no fue acuñado por Picasso o algunos de sus seguidores, sino por Louis Bussel, sobre una de las obras de Braque, de la cual Bussel dijo en forma despectiva que se trataba de una pintura dispuesta por figuras geométricas y pequeños cubos. De esta forma se origina el concepto cubismo. La llegada del cubismo a las artes plásticas generó una ruptura con el arte tradicional. Hasta entonces se basaba en la imitación de la naturaleza y en la idea de belleza, lo que supuso entonces un gran escándalo, sobre todo entre los más conservadores. El cubismo se replantea el arte, las formas, la perspectiva, el movimiento, el espacio, el volumen, el color, entre otros. Crea un lenguaje pictórico y estético completamente nuevo. Además, una relación entre el observador y la obra de arte. Quien la contempla ya no podrá hacerlo de forma pasiva, sino que debe reconstruir las figuras e imágenes en su mente para comprenderla. Enfoque filosófico e intención. El objetivo principal del cubismo era el alejarse de la representación naturalista y conseguir plasmar de modo simultáneo sobre la superficie del cuadro un objeto visto desde múltiples ángulos, intentando conseguir una cuarta dimensión. Las aportaciones filosóficas de Bergson son muy importantes para el cubismo. Él afirma que observar acumula en su memoria una gran información sobre un objeto del mundo visual externo. Los pintores cubistas vuelcan esta experiencia distorsionando y superponiendo el paisaje. El cubismo no fue propuesto por los mismos pintores, sino por la crítica especializada del momento, en voz de Louis Bussel, quien afirma que las obras estaban formadas por pequeñísimos cubos. Al respecto, no obstante, afirma luego Picasso que cuando hacíamos cubismo no teníamos ninguna intención de hacer cubismo, sino únicamente de expresar lo que teníamos dentro. El cubismo no emprendió una variación sustancial de sus referentes, que continuaron siendo los bodegones, paisajes y retratos tradicionales. Su interés apuntaba más al modo de representarlo que a la escogencia de lo representado en sí. La idea era que el arte fuera menos imitativo del mundo real, abrazando su condición de arte y su independencia estética. Dicha tendencia alcanzó su punto máximo en los collages, donde se interviene el lienzo con papeles y madera pegados y clavados. Artistas más importantes y sus obras. Pablo Picasso, uno de los artistas más importantes del cubismo, con su obra Las señoritas de Aviñón de 1907. George Braque, con su obra Naturaleza muerta sobre la mesa de 1912. Juan Gris, con su obra Botella y frutero de 1919. Fernand Léger, con su obra El remolcador de 1922. El estallido de la Primera Guerra Mundial marca el fin del cubismo. Sin embargo, su influencia será decisiva en el arte del siglo XX y dará pie a otros movimientos artísticos posteriores. El impacto del cubismo fue de gran alcance y amplio. El futurismo, suprematismo, dadaísmo, constructivismo, vestigio y art deco se desarrollaron en respuesta al cubismo. Las primeras pinturas futuristas tenían en común con el cubismo la función del pasado y el presente, la representación de diferentes puntos de vista del sujeto representado al mismo tiempo, también llamado perspectiva múltiple, simultaneidad o multiplicidad. Mientras que el constructivismo fue influenciado por la técnica de Picasso de construir la escultura de elementos separados. Otros hilos comunes entre estos movimientos disparos incluye la facetización o simplificación de formas geométricas y la asociación de la mecanización y la vida moderna. El movimiento expresionista se manifestó sobre todo en Alemania, un fenómeno nacional reflejo de la situación que se vivía en el imperio a comienzos del siglo XX, donde bajo el gobierno de Guillermo II las diferencias sociales se acentuaban en contradicción con la modernidad y los ideales de gloria, individualidad y supremacía propios de la nación teutona, después de una reacción ante la situación de los años que preceden a la Primera Guerra Mundial.
Un arrebato contra el orden establecido, una corriente que responde a las cargas sociales, pero también a las inquietudes propias del artista como individuo. Pues si bien hay características compartidas, cada quien tendrá un sentido propio para su producción. Los expresionistas recibieron numerosas influencias, en primer lugar la del arte medieval, especialmente el gótico alemán. Obras y autores del expresionismo. Como ya tenemos a Edvard Munch con sus siguientes obras: El grito, Ansiedad de 1894, Junto al lecho de la muerte, La danza de la vida, Melancolía y el beso. Die Bruck, universidad compuesta por 4 fundadores: Ernst Ludwig, Erich Hickel, Fritz Bley y Karl Rudloff. Aldea de danza, Casas Rojas. Autorretrato entre máscaras, La entrada de Cristo en Bruselas. El pintor y la modelo, mujeres viendo escaparates. Der Bleisreiter, El jinete azul, con su siguiente obra: Mark, Ciervos en el bosque y El sueño. Esta buscaba transmitir el miedo y la angustia que se vivía en aquella época.